Bueno, pues vamos a comenzar una lectura en la epístola de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Entonces, no sé si seré breve o si me alargaré, porque ya hemos empezado un poco tarde esta reunión, pero en fin, ha sido de edificación, ¿no? Ha sido buena, hemos podido orar por Bienve y vamos a ver hasta dónde nos guía el Señor con estos pensamientos que tengo. Y también he hecho una traducción corta, he resumido una traducción que tiene que ver con el mensaje de MacArthur, pero no sé si podré llegar a darla esta tarde o la dejamos ya para otra ocasión, ¿no? Pero tiene que ver con este tema, ¿no? Con el tema que está escrito en este pasaje sobre el ministerio. El capítulo 3. Es donde dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí vemos, ¿no? He dicho que el tema principal, yo pienso, de esta carta es el ministerio, ¿no? Pablo tuvo que defender su ministerio ante falsos maestros que querían realmente minar su ministerio, atacarle, y por esa razón comienza diciendo en esta carta que necesitamos carta de recomendación para venir a vosotros. Realmente el apóstol Pablo fue el que puso el fundamento en esta iglesia. Primera Corintios 3 lo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. Pero sin embargo, tenía que de alguna manera pues defender su ministerio, ¿no? Lo hace también en el capítulo 11, cuando le dice que habla acerca de todos sus sufrimientos, todo lo que pudo padecer, y dijo: estas son mis credenciales, realmente, ¿no? Y ahí habla también acerca de personas que intentan de persuadir a los corintios, y él se temía de que también pues Satanás los usara para desviar su sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Y aquí hemos visto que ha hecho un contraste, ¿no? Entre los dos pactos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto.
el pacto, y aquí habla acerca de que nosotros hemos sido ministros del nuevo pacto, ¿no? Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y está hablando acerca de la letra, refiriéndose al antiguo pacto, ¿no? Que realmente estaba basado en la ley de Moisés, y en todas aquellas ordenanzas y cosas que Dios mandó a Moisés, ¿no? Y dice que ese pacto realmente era un pacto de muerte, dice aquí, ¿no? Era un ministerio, perdón, un ministerio más bien de condenación. Era un ministerio que mataba, porque realmente la ley lo que hacía simplemente era pues dar a conocer el pecado. Las personas eran conscientes de su pecado, pero la ley no proveía de una salvación para el pecado. Las personas tenían que realmente ir y ofrecer sacrificios a Dios para que su pecado pudiera ser cubierto, para que su pecado pudiera ser tratado, ¿no? Pero que si no, de no hacerlo, lo que hacéis la ley era condenar, era matar, ¿no? Realmente ese era el propósito de la ley. Gálatas 3 habla acerca de la ley, que la ley fue dada para que tuviéramos conocimiento del pecado, y que, bueno, en la ley hay también cosas muy buenas, ¿no? Porque aquí dice de que también hubo gloria, ¿no? También hubo gloria en la ley. Porque dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, hay mucha gloria también en la ley, ¿no? Y no todas las naciones de la tierra pudieron tener este privilegio que tuvieron el pueblo de Israel con recibir esas leyes que Dios dio a Moisés por medio de ángeles, dice en Éxodo, ¿no? Y bueno, y hay cosas muy gloriosas en la ley, ¿no? El hecho de que en la ley también Jesús denunció a los intérpretes de la ley, que habían pasado por alto lo más importante de la ley, que era la justicia, que era la fe, y que era también, como pone en Lucas, el amor. Esas cosas que estaban en la ley, pero sin embargo nos damos cuenta de que las personas habían puesto las personas religiosas en su día habían puesto por encima de la ley sus tradiciones, ¿no? Habían la tradición de las personas, de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, estaban por encima de la ley, pero la ley era con gloria. La ley tenía cosas muy gloriosas, ¿no? Pero el fin de la ley era realmente traer condenación y muerte si uno no la obedecía, ¿no? Y estoy intentando de ver esa frase que os he dicho de la ley. Aquí está, aquí la tengo, porque en Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y les dice: «Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, y os olvidáis de estas cosas», ¿no? Y pues aquí tengo anotado de un comentario de un comentarista,
que habla y dice que el juicio o la misericordia, el amor, la fe, pues por juicio puede significar la administración de justicia, ¿no? En aquellos tribunales que ellos tenían de justicia, deberían ejecutar buenos juicios, hacer leyes justas y estatutos para proteger y aliviar a los heridos y oprimidos y hacer lo que es correcto y equitativo entre el hombre y el hombre. Pero por el contrario, estos hombres religiosos del tiempo de Jesús devoraban las casas de las viudas y oprimían a los pobres y a los huérfanos, cuando la ley había provisto para estas personas, ¿no? Por misericordia incluye todos los actos de compasión hacia los angustiados, aliviando a los necesitados, proveyendo a sus necesidades y mostrando toda la amabilidad y beneficencia a los pobres y necesitados, que los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos practicaban muy poco, siendo un conjunto de personas crueles, duras y codiciosas. Y por la fe, pues puede no solo definir lo que es la fidelidad en el hombre, que cumple con su palabra y su promesa, sino una fidelidad también en una confianza depositada en Dios, ¿no? Y también fe en Dios como el Dios de la providencia, como el Dios de la gracia y la misericordia, para creer en su palabra y en sus promesas y adorarlo, lo que exige la ley. Y más bien esto parece ser intencionado porque, como he dicho en Lucas, en vez de fe pone el amor de Dios. Habéis descuidado el amor. Mateo dice la fe y en Lucas pone el amor. Que el amor que la fe incluye, ¿no? Porque hay un texto que dice que la fe obra por el amor, ¿no? Y obra y ese fin, porque el fin y el cumplimiento de la ley, dijo Jesús, que era el amor. Ese amor que surge de la fe sin fingimiento, que Cristo citó como ejemplo en los asuntos más importantes de ambas tablas de la ley que estos hombres descuidaron. Tanto el primero como el último, ¿no? Sin creer en la revelación del Evangelio, ni creyeron en el Mesías, quien fue prometido y profetizado por Dios en los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Y así vemos que realmente la ley tenía cosas gloriosas, ¿no? Pero sin embargo, la ley no podía traer la salvación al hombre, ¿no? Y por esa razón dice aquí que nosotros tenemos el ministerio de justificación. Realmente lo que va a justificar al hombre no va a ser la ley, va a ser la obra de Cristo. Va a ser el ministerio del Espíritu, ¿no? Y esa es la gloria del Evangelio, ¿no? Y yo estaba viendo aquí que hay un contraste también de lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca dice la palabra de Dios que la fe produce ira, ¿no? La fe produce ira porque la ira de Dios se manifestó mucho en el Antiguo Pacto porque las personas no obedecían la ley y la ley, la ira de Dios es una respuesta emocional o por parte de Dios para tratar con aquellas personas que han incumplido su ley, ¿no? Porque la injusticia no se puede quedar sin pecado. Perdón, no se puede quedar sin... El pecado no se puede quedar sin tratar, hay que tratarlo. Entonces, en el Antiguo Pacto no existía la ley. Realmente he hablado de que hay misericordia en la ley, pero la ley estricta, realmente si estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, la ley de los hombres, que el tráfico, por poner un ejemplo, ¿no? Si tú vas conduciendo, vas a 180 por hora y te paran, pues no le puedes decir a la policía que tenga misericordia de ti, se ha infringido la ley.
Eso tiene, a menos que lees con alguien que realmente tenga un corazón así, pero si realmente quiere acatar la ley, te tendrá una multa de acuerdo a la infracción que tú has hecho. Entonces, en ese aspecto, la ley tampoco tenía misericordia. La misericordia dice que la ley por Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La misericordia, el amor de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado ahora. Dios se ha manifestado por medio de su Hijo, ¿no? Hay más, entonces hay un contraste que yo es lo que quería, que he estado meditando sobre esto, pero no sé cómo lo quiero poner. Pero, por ejemplo, en el tema de que hemos hablado acerca de Jonathan Edwards, ¿no? Y que su mensaje fue un mensaje que realmente hizo que las personas clamaran a Dios, que las personas lloraran, que las personas gritaran, y no pudo terminar su mensaje. Y era un mensaje acerca de la ira de Dios, ¿no? Acerca de pecadores en manos de un Dios airado, ¿no? Y él había sido invitado a una iglesia a dar ese mensaje. Esto es lo que me llama a mí la atención, ¿no? De que este mensaje no fue dado realmente en una campaña de avivamiento, aunque en ese tiempo en Estados Unidos había ido George Whitefield y estaba experimentando un gran despertar. Y este mensaje que dio Jonathan Edwards fue lo que realmente acentuó ese despertar en ese gran movimiento que hubo. Pero que en esa área donde predicó tanto Whitefield como Jonathan Edwards eran gente de colonias religiosas, puritanas, británicas, eran personas que conocían el Evangelio. Y él había sido invitado a una iglesia a compartir, no fue invitado a hacer una campaña de evangelismo. Y esa iglesia era conocida por su frialdad espiritual y su resistencia al avivamiento cuando otras iglesias estaban experimentando una renovación y un avivamiento en sus iglesias, ¿no? Así que era un auditorio difícil. Y no mostraban interés, ni había ninguna expectación, ni solemnidad, ni siquiera mostraban una atención al predicador de una manera discreta o educada. O sea, no se estaban comportando esas personas, supuestamente cristianas, ¿no? Y aquí tenemos a Jonathan Edwards, que este hombre, el ministerio suyo tenía una voz que no era una voz como algunas personas que gritan y que claman, sino era un hombre calmado, tenía una voz más bien débil, hacía pocos gestos, ¿no? Y simplemente leía de un manuscrito, ¿no? Un manuscrito que previamente había escrito y había memorizado, ¿no? Y no se sabe si en esa ocasión fue diferente. No se sabe el estilo que usó ni el tono exacto de la voz, ¿no? Pero él habló acerca de Deuteronomio 32-35, y donde los israelitas, hizo 4 puntos. Uno, que los israelitas siempre estuvieron expuestos a la destrucción. Aquellos israelitas que realmente eran tercos y obstinados de corazón y se rebelaban a la voluntad de Dios, siempre estuvieron expuestos a la destrucción, siempre estaban expuestos a una rápida destrucción repentina, estuvieron expuestos a caer, dice, por su propio peso, ¿no? Y de iniquidad que ellos tenían, la iniquidad, el peso que tenían les podía hacer caer, por lo que no habían caído y no habían sido destruidos de una manera repentina, era porque el tiempo
señalado de Dios no había llegado. Y entonces Jonathan Edwards comenzó a dar unas ilustraciones acerca del infierno, ¿no? Las que hicieron que la congregación comenzara realmente a dar gritos de terror al observar la condenación que experimentarían los malvados. Edwards predicó: el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante en que Dios se lo permita. Le pertenecen a Él, posee sus almas y están bajo su dominio. Las Escrituras lo presentan como su posesión. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado, le están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven a su presa y esperan tenerla. Pero por el momento se retiene. Pero si Dios retirara su mano, que los detiene, arremetarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansia, el infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Y las descripciones eran tan vívidas, ¿no?, y gráficas, que la gente sentía que el suelo podría abrirse en un momento y tragárselos hacia las profundidades del abismo, del fuego eterno. Y estaba predicando Jonathan Edwards un mensaje en su estilo, calmado, y sin embargo el Espíritu de Dios se movió, trayendo esa fuerte convicción de pecado a esas personas. Y lo que quería decir es que él trajo un mensaje acerca de la justicia de Dios, y que está basado principalmente en su bosquejo de la ley de Dios. Está hablando de Deuteronomio, que el Deuteronomio significa la segunda ley que Dios dio a los israelitas, porque los primeros cayeron en el desierto. Pero, ¿qué es eso? Lo que me llama la atención es que Jonathan Edwards está dando un mensaje acerca de la ley, y esperaba dar un último punto acerca de los consuelos del Evangelio. Entonces quería rematar la predicación trayendo el Evangelio, trayendo el consuelo del Evangelio, la salvación que viene en Cristo, todo lo demás, pero no le dio tiempo. No le dio tiempo porque ya los gritos, la gente ya estaba convencida de pecado, y eso pues realmente me está hablando de que esas personas no estaban convertidas. Porque aquí cuando empezó a dar las ilustraciones del infierno, sí, Jonathan Edwards se estaba refiriendo a los pecadores, aquellos que realmente están fuera de Dios, porque últimamente estaba escuchando yo a Paul Wasser también decir, hablando precisamente sobre este tema del coronavirus, lo que él pensó acerca del coronavirus y tal, y él decía que la ira de Dios no está sobre los hijos de Dios, porque la ira que tenía que venir sobre los hijos de Dios fue descargada en Cristo. Ahora, el amor de Dios dice que sí, que Dios nos disciplina, siempre en su amor, pero ya no es la ira de Dios. Pero es que aquí Jonathan Edwards estaba hablando de la ira de Dios sobre los pecadores, y los pecadores están en esa situación. Están en esa situación que realmente están a merced de Satanás. Yo veo a veces los documentales de la jungla, esto de la selva y de los leones, y me da mucha pena ver cuando el león coge una presa y como la mata y todo esto, y así está Satanás como el león rugiente. Con los cristianos no puede, porque nosotros estamos también bajo la protección de Dios. Dios si pudiera Satanás, pues nos devoraría, pero a nosotros no puede. Pero, y a los pecadores, en la misericordia y en el amor que Dios tiene por la humanidad, pues también le retiene. Y eso es lo que estaba diciendo Jonathan Edwards. Si el Señor soltara su mano, vendría destrucción repentina. Si Dios abría su mano, pues vendría esa destrucción sobre los pecadores, ¿no? Y eso me está hablando a mí acerca de
de la ley, ¿no? De que la ley, han infringido la ley, realmente han pecado y la paga del pecado es muerte y están condenados. Necesitan a un Salvador, necesitan que realmente alguien les pueda redimir de la maldición de la ley y les puedan realmente salvar. Y yo veo, ¿no?, aquí el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia, el ministerio que trajo Cristo, ¿no? En Lucas 4:18, cuando Jesús vino a su ciudad, a Nazaret, y entró en la sinagoga, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta última frase, predicar el año agradable al Señor. ¿Cómo? Del Señor, sí. Que significa, en otras versiones ponen, para proclamar el año del favor del Señor. O el año, se podría decir que el favor es la gracia, para ayudar, para socorrer, que significa favor también, honra, beneficio, gracia, para predicar el año agradable del Señor. Es decir, que hay en este tiempo es que Dios está dispuesto a aceptar a las personas y a recibir a los pecadores que vengan a Él. El Evangelio asegura que los pecadores, no importa qué pecados tengan, sean culpables, pueden volverse a Dios y que Él los recibirá con gracia. ¿No? Porque dice Tito 2:11 que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa frase, el año agradable, significa el tiempo en el cual sería aceptable para Dios proclamar tal mensaje bajo el Evangelio, ¿no? Y qué contraste hay, ¿no? Este ministerio que es de reconciliación, y que tengo la traducción de MacArthur hecha del ministerio de la reconciliación, que quería hablar, pero que no voy a llegar a hacerlo, otro día lo haré, pero que es un ministerio de reconciliación el que tenemos, y el que Cristo trajo. Este texto sobre el año agradable del Señor, en la versión persa, lo pone como para predicar la ley aceptable a Dios. Pero eso ni es conforme con el texto original, ni es su sentido, porque Cristo fue enviado a predicar el Evangelio y no la ley. Y en la Vulgata Latina y las versiones en árabe se agrega: y el día de la venganza del Dios nuestro. Porque sabéis que esta mensaje de Dios, Jesús en la sinagoga, está basada en Isaías 61, perdón. Y donde habla, y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús no predicó los 3 versículos del profeta, de esa profecía. Y en donde Jesús dejó de leer a Isaías, eso nos ayuda a nosotros a ver la naturaleza de la profecía y su relación con el tiempo. Ese pasaje lo que hace es describir lo que Jesús
haría en su segunda venida. Pero en esta primera venida ha venido realmente para predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y ahí vemos, ¿no?, cómo comenzó Jesús su ministerio. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues dar gracia, socorrer a las personas, anunciar el reino de Dios. Por donde iba, las personas se agolpaban para escucharle, para que les pudiera sanar, para que les pudiera bendecir. Ese es el ministerio de estos días, ese es el ministerio de la reconciliación, y este no es diferente, muy contrario a la ley y muy contrario a la ira de Dios, que realmente se puede predicar la ira de Dios y la ley de Dios, y luego el Evangelio, como han hecho grandes maestros de la Biblia, bien. Pero lo que yo veo aquí es que tanto Cristo como los apóstoles no trajeron la venganza ni la ira de Dios. Sin embargo, ¿con quiénes Jesús se explayó y fue muy enérgico y trajo la ira de Dios? Fue precisamente contra las personas religiosas. Incluso Juan el Bautista, cuando iba a bautizar y venían los fariseos y venían los saduceos a bautizarse, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira de Dios se manifestó en Cristo hacia las personas religiosas. Y hay muchos pasajes donde realmente Cristo se enfureció hacia los cambistas, por ejemplo, que estaban haciendo negocio en el templo de Dios, cuando el templo de Dios debía ser casa de oración. Lo habían convertido en un negocio, en cueva de ladrones, les dijo. Entonces, hacia esas cosas sí Dios manifestó, pero hacia los pecadores, yo veo el ministerio de Cristo hacia los pecadores, Él manifestó el amor más sublime. Lo vemos en tantos ejemplos. Yo tengo aquí apuntado algunos pasajes, por ejemplo, con la samaritana, en Juan 4, que realmente él tenía que pasar por ese lugar y fue el primero en llegar. Eso realmente estaba ordenado por Dios. Eso estaba en la agenda de Dios, que se encontraba con esa mujer. Una mujer que realmente había tenido 5 maridos, y Jesús con mucha gracia le dijo: si tú conocieras el don de Dios y el que te pide dame de beber, porque le pidió agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, dame esa agua. Corre, llama a tu marido. No tengo marido. Dice: esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que con quien ahora vives no es tu marido. Y entonces comenzó, con qué gracia, con qué le predicó el Evangelio, que esa mujer fue a compartirlo a su aldea, dio testimonio de que había alguien que le había dicho todo lo que había hecho en su vida. No será este el Cristo. Las personas creyeron e invitaron a Jesús, y se quedó 2 días allí predicando el Evangelio en Samaria. Personas que eran aborrecidas por los judíos, que los judíos le tenían un odio porque estaban mezclados. Se habían mezclado ahí por ese asirio, rey asirio, Sargón me parece que fue, que conquistaba territorios, y para que debilitarlos traía ¿cómo se les llaman a estos? Colonos que se asentaran allí y se mezclaran con ellos, y ya de alguna manera su pureza quedaba diluida, ¿no? Y siempre, por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, e incluso hicieron también su propia religión, ¿no? Pero allí vemos con la samaritana cómo Jesús trató a la samaritana. En Juan 8 tenemos la historia de una mujer pillada en el acto de adulterio. Y esta mujer fue llevada por las personas religiosas, por las personas, los fariseos y por los escribas, y venga,
Aquí te traemos, ha sido pillada infraganti en el acto del adulterio. La ley dice que esta persona debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? Fue realmente para pillar a Cristo. A ver si cumplía la ley Cristo o no la cumplía. Y Jesús, que con esa sabiduría gloriosa, el que esté libre de pecado, que comience a tirar la primera piedra. Y el Espíritu vino a convencer a todos de pecado. Nadie pudo tirar la piedra. Y Jesús le dijo a esa mujer, nadie te condena. Nadie, porque ella sabía que él sí podía hacerlo. Yo estaba pensando, si ocurre un acto de adulterio pillado en flagrante en nuestros días, hay iglesias que realmente ponen una gran disciplina. Y personas han salido heridas porque no se les ha mostrado ningún amor, ninguna sabiduría, ninguna gracia como Dios mostró a esta mujer. Esta mujer seguro que no volvería a cometer ese pecado jamás, porque habría visto que había sido salva de una muerte segura, de una lapidación. Cristo le salvó la vida, la perdonó. Y esa mujer seguro que sería una de las seguidoras de Cristo, por el amor que Cristo le mostró. Y había infringido la ley, y la ley castigaba como hoy en día. En una iglesia que se pilla en ese acto y se sabe, hay una gran disciplina, ¿no? Y algunas personas incluso las excomulgan. Pero sin embargo, aquí veo a Cristo que realmente perdonó a esta mujer. Él vino, dijo, a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y tenemos también otra ilustración en Lucas 7, 38 con esta mujer. Vamos a leer el Lucas 7, 38 porque no lo tengo aquí. No hay conexión, ¿ves? Lucas 7, 38, a ver si puedo leer Lucas. Bueno, vamos a leer el capítulo completo, el texto completo del 36, donde dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿No? Y yo a veces he meditado sobre este pasaje de las Escrituras y o sea, una vez he compartido ya hace muchos años que realmente esta mujer lo que hizo fue un acto de adoración a Cristo, ¿no? Porque la palabra adorar en el griego es proskuneo y tiene que ver con el beso. Y esta mujer no cesó de dar besos a Cristo en sus pies. Fue un acto de adoración, lo que el fariseo no hizo, que era algo tan común en aquellos tiempos de ofrecer hospitalidad y ofrecer agua para que se lavara los pies del polvo del camino que aquellos días tenían, que no le dio un beso de bienvenida, que era algo también común, formaba parte de la hospitalidad. Yo me daba cuenta de todos los fariseos, la falta de amor, y sin embargo eran muy críticos y condenaban a las personas, tenían un juicio condenatorio, porque eso es lo que la ley hacía. Estaban bajo la ley y realmente no había gracia en ellos, no había compasión en ellos, no había misericordia en ellos, no había amor en ellos. Ves las películas de Jesús, algunas veces ves las caras de esos fariseos y te asustas. Te asustas porque es que eran realmente crueles, eran malvados esas personas. Sepulcros blanqueados le llamó Jesús, que por fuera os aparentéis tal, pero por dentro estáis llenos de huesos y de muertos, estáis muertos. Y sin embargo aquí esta mujer pecadora, a saber si era, porque hay también otros relatos, en casa de Simón el leproso también hubo otra mujer, yo no sé si, no lo he estudiado muy bien esto, si están hablando de otras personas, pero sé que María, la hermana de Marta, fue una de las que ungió a Jesús. No sé si realmente fue esta o fue la de la casa de Simón el leproso, pero que realmente era una mujer pecadora. Y sin embargo, el amor, como Jesús la amó y cómo vio que esta mujer le manifestó su amor y lloró por sus miserias, ella realmente se daría cuenta, había sido convencida de pecado, se daría cuenta de su condición y fue a quien le podía perdonar, a quien le podía salvar, a quien le podía dar la bendición. Y eso es lo que Jesús hizo. Y eso es lo que hace el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Yo me estoy saltando de un sitio a otro, pero, por ejemplo, si vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 14, en el versículo 8, y donde dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas
y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, Pablo y Bernabé difícilmente lograron impedir que la multitud le ofrecieran sacrificios. Y con esto quiere decir, esta era una nación pagana, estos no conocían nada de la ley de Dios, estos no conocían el Evangelio de Cristo. Sin embargo, los apóstoles vinieron y en sus mensajes traían el amor de Dios a las personas. No traían la condenación, ni traían la ley, ni traían: sois pecadores y tenéis que hacer, sino que realmente vieron a una persona necesitada y la sanaron, dieron testimonio y la gente se dijo: no, estos son dioses que han descendido. Y luego les da este mensaje, que Dios realmente no nos ha dejado, que Dios realmente no ha dado lluvia, que no ha dado lo otro. Estas personas no conocían la ley, así que los apóstoles no le iban a hablar de la ley, pero le hablaron de que realmente Dios siempre ha estado bendiciendo a la humanidad con lluvias. Siempre estaba pensando acerca también hoy del Salmo 73, ¿no? Y estaba pensando también de que la persona que tuvo envidia de los arrogantes, que realmente solamente vio las cosas que estos pecadores tenían, que prosperaban en el mundo, que tenían vigor, que parecía que no eran maltratados por la vida, que realmente él estaba atravesando por pruebas, por situaciones, y realmente envidió la situación de estas personas porque tenían su vigor entero, no pasaban tribulación como los demás mortales, y a pesar de que se rebelaban contra el cielo y blasfemaban y todo lo demás, pero sin embargo, pues decía: si a estas personas les va bien y a mí, mira lo que estoy atravesando, qué prueba tendría, no lo sé, pero estaba atravesando por pruebas y por situaciones, porque en vano he limpiado mi corazón, ¿no? Si yo soy un hijo de Dios y resulta que yo estoy por medio de pruebas y tribulaciones y a estas personas les va bien, pues bueno, hasta que vio el fin de ellos. Dice que entrando en el santuario de Dios, vio el fin de ellos, ¿no? Y es como en la predicación de Jonathan Edwards, ¿no? Que de repente pueden desaparecer, de repente la tierra se puede abrir y tragárselos, pero de momento están aquí en esta tierra y están disfrutando y están recibiendo lluvias, y están recibiendo esto y están recibiendo lo otro. Y eso es lo que Pablo en su mensaje le está diciendo a estas personas. Dios nunca nos ha dejado sin bendición, pero que Dios no está trayendo, pienso yo, calamidades y males a la tierra con la ley, con todo esto. Pero en este tiempo tenemos que, este tiempo de gracia y donde podemos traer el Evangelio a todas estas personas, ¿no? En Atenas también Pablo predicó otro mensaje y también habló, ¿no?, acerca del Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y tampoco trajo así un mensaje de calamidad y de juicio y de condenación, pero sí advirtió, ¿no?, de que Dios había establecido a Cristo y por medio de él juzgaría al mundo y que Dios lo había resucitado de los muertos. Sí, el mensaje de los apóstoles era Cristo. Ellos predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo. En Cristo tenemos la salvación, en Cristo tenemos el perdón, en Cristo tenemos el amor de Dios, en Cristo tenemos la gracia de Dios, en Cristo tenemos la misericordia de Dios,
y Cristo sufrió todos nuestros pecados, sufrió todos nuestros, dice Isaías 53, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores, y la ira de Dios fue sobre Cristo por causa nuestra, ¿no? Entonces Dios castigó a Cristo, y sin embargo es eso, ¿no? De que a los pecadores yo veo aquí que los bendecía. Y si era duro y traía ira, su ira se manifestaba, y este es el mensaje que quería dejar de otra vez, con quien más se manifestaban eran con el pueblo, con los religiosos, con las personas religiosas. Sin embargo, con los pecadores, a los más viles pecadores, les manifestó su amor. Y a veces hay ese sentir, ¿no? De que, oye, hay que tener amor por los pecadores para poder llevarles el mensaje. Yo cuando estaba en la carpa bueno, yo he visto que de los personas que más realmente ganaban alma, dice que gana alma el sabio, eran personas que sabían relacionarse con las personas y manifestarle afecto, amor, cariño y tal, y esas personas eran ganadas. No eran personas que iban trayendo un mensaje de cólera, de ira y de agresividad, ¿no? Y bueno, la próxima vez hablaré acerca del ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado y que en ese ministerio está recogido más ampliamente este mensaje, ¿no? Que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. A pesar de que los hombres se han apartado de Él, han dejado de creer en Él, los difama, los blasfema contra Él y todo demás, pero Dios ha creado el medio para que las personas se puedan reconciliar con Él, ¿no? Y a nosotros se nos ha dado este ministerio de reconciliar a las personas con Dios, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Que hay, como he dicho, no he hecho un bosquejo, tengo muchos puntos que me habré dejado ahí, hay muchas cosas que tenía que decir, pero en fin, yo creo que ya está bien, ¿no? Por esta tarde. Que el Señor bendiga. Amén.